Eso no es un montaje, ¿no? Mientras tanto, buenos días. Aquí se inicia repasando por Teleuniverso, canal 29. La producción es de Bemar Televisión. Esta es la edición 695 de este domingo 4 de mayo del 2025. Edición 695, que comenzó duro. Vieron el video ahí del lugarteniente de David Collado en la arena del Cibao. Pero de eso hablaremos más adelante. Mientras tanto, hoy, 4 de mayo 2025, tanta turbulencia, tantas situaciones, tragedia. Entonces, titulares desagradables en el día de hoy, como siempre, los titulares que dominan la primera plana de los diarios, la mayoría de veces no son positivos. Entonces, qué mejor comenzar esta edición 695 de esta manera. Adelante, señor director. Suave. No importa, si usted es musulmán, donde él dice Jesús, póngale Mahoma. Y usted le pone, no importa la creencia. Donde él dice Jesús, póngale Jehová, como usted quiera. Así es que con ese deseo, con esa tranquilidad, iniciamos esta edición 695. Vamos ahora a la realidad. Vámonos entonces con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Ahí están. Disminuye la presencia de haitianos en las maternidades del país. Central Nacional de Transportistas Unificado anuncia retiro 510 chatarra y pide al gobierno respalde programa. Organizaciones de izquierda marchan en defensa de la soberanía nacional. Procuradora emite instrucción general para las investigaciones del tráfico ilícito de inmigrantes. Con 10ª caminata buscan que las instituciones den oportunidad laboral a adultos con autismo. Juan Ubiere dice que haitianos y venezolanos en República Dominicana tienen su apoyo. Proponen nuevas regulaciones para los mercados fronterizos. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Abinader dice que enviará invitación formal a Leonel, Danilo e Hipólito para dialogar sobre Haití. Farideh aclara que las barberías no tienen restricción de horario, pero la fiscalizada vendía alcohol. Intran dice que el nuevo sistema de licencia de conducir no incrementará costos y traerá mejoras
tecnológica. Defensor del Pueblo llama a unar esfuerzos para combatir el abuso infantil. Muere el comunicador Alexis Corporán. Protocolo migratorio mejorará presupuesto hospitalario en República Dominicana, según el presidente del Colegio Médico Dominicano. Continuamos con los titulares sobresalientes en esta edición 695 de este domingo 4 de mayo. República Dominicana se mantiene fuera de la lista de observación de Estados Unidos y es reconocida por sus mejores prácticas en propiedad intelectual. Transportistas respaldan medidas migratorias del gobierno. Sancionarán a choferes que monten indocumentados. El Senado aprueba ley que declara el 2 de mayo de cada año Día de la Defensa de la Soberanía. El Ministerio Público presenta pruebas sobre adquisición irregular de propiedades por parte de acusados en Coral y Coral 5G. El Poder Ejecutivo emite el decreto 219-25 que crea la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria. La Junta Central Electoral presenta reglamento para el registro de firma encuestadora. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. El Ministerio Público lanza operación barrial contra presunta red supuestamente liderada por el patrón de Mendoza. Ministerio de Medio Ambiente lanza consulta pública sobre responsabilidades de productores y comerciantes en manejo de residuos sólidos. Condena de 30 y 10 años de prisión para hombre y mujer integrantes de estructura criminal de lavado del narcotráfico. La Dirección General de Migración capacita a nuevos agentes de interdicción para consolidar procesos de control migratorio. Detienen a compañeros de trabajo de Paula Santana por muerte en Zona Franca. Suman 14 querellas contra propietarios del Jet Set. En la última piden prisión y pago de 50 millones de pesos. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Les recuerdo que esta es la edición 695 de este domingo 4 de mayo 2025. El Tribunal Constitucional prohíbe a la Procuraduría General de la República usar motes en sus expedientes. A un mes de la desaparición de Ronaldo Calderón, los padres piden cambiar método de búsqueda. Prohíben a la Procuraduría General el uso de sobrenombre en procesos penales como el caso Medusa. Padres de esposa del ex pelotero Tony Blanco se querellan contra el Jet Set y reclaman 200 millones de pesos. Salud Pública incluye vacuna hexavalente a sistema de vacunación. La Policía Nacional ha matado al menos 50 en intercambio de disparos en los primeros 4 meses del 2025. Continuamos con los titulares sobresalientes en el plano nacional. Descubren fósiles de un antiguo depredador prehistórico en Sabana Grande de Boyat. Al menos 415 escuelas del país tienen hasta 15 años en construcción. Levantan el arresto domiciliario y quitan el grillete a Jean Alain Rodríguez. Fuerzas Armadas abren planta para ensamblar blindados y ambulancias. El país registra 51 muertes maternas y 527 infantiles en lo que va de año. Fían para el 13 de mayo recurso del doctorcito con el que busca que se anule la condena de 15 años. Vámonos con los económicos en los titulares sobresalientes.
El gobierno anuncia aumento salarial del 25% al sector de zona franca. Estafa telefónica desde prisiones causan pérdidas millonarias en América Latina. Canasta familiar se ubica en 46.716,79 en el primer trimestre de este año. 46. Oh, pero eso está alto, ¿verdad? Es chiquito. Pero a ti te da para la canasta, chiquito. Gobierno tiene en caja el 70% del financiamiento del año. Precios del petróleo caen fuertemente por temores sobre oferta y demanda. El gasto público crece en República Dominicana, pero cae la inversión en obras. Continuamos con titulares sobresalientes en esta edición 695 de este domingo, que es 4 de mayo 2025. Los titulares sobresalientes en el campo deportivo. Santiago se corona campeón de la 13 Copa Regional de Karate 2 2025. Dominicano Rolando Sebelén logra oro en torneo de boliche iberoamericano. Trenes y caminantes por la supremacía del básquet avanzado. Santiago será sede de torneo de softball internacional 2025. Dominicano Justin Minaya firma con Portland y debuta en la NBA. José Ramírez de Guardián deja juego por golpe. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes. En el plano internacional, España sufre un masivo apagón eléctrico que también afecta a Portugal y parte de Francia. Ministro colombiano de Interior, cercano a Petro, admite adicción a las drogas y alcohol. Rechazan tropas estadounidenses cerca del Canal de Panamá. Estados Unidos y Ucrania firman el acuerdo para la explotación conjunta de minerales ucranianos. La misión de Kenia en Haití avanza con la apertura de un nuevo consulado en Puerto Príncipe. Puerto Rico declara de emergencia a 4 pueblos. Vamos a continuar con los titulares sobresalientes. Nos vamos ahora con los regionales, pero les recuerdo que esta es la edición 695 y que hoy es domingo 4 de mayo 2025, repasando por Teleuniverso, Canal 29. La producción es de Bemar Televisión. Fiscalía del Distrito Nacional habilita recepción de demanda por colapso del Jet-Set. Clausuran negocio en Boca Chica por no exhibir los productos con su precio. Escuela al borde del colapso pone en riesgo cientos de estudiantes en Peñón, allá en Barahona. Agentes policiales reprimen a obreros de Montegrande que exigían pago de bonificación. Filtraciones y grietas afectan centros educativos en Nagua. Decomisan 13,000 cigarrillos de contrabando que fueron abandonados junto a motocicletas allá en el sur del país, en Jimaní. Titulares sobresalientes, vámonos con la política. Tomás Hernández Alberto critica a Leonel Fernández por ignorar el llamado a la unidad nacional. Francisco Javier, con Dios delante, seré candidato del PLD y próximo presidente de los dominicanos. La Fuerza del Pueblo, en coordinación con la Junta Central Electoral, inicia formación electoral a su militancia. El PLD dispuesto al diálogo con Abinader, pero con condiciones. Danilo esperará invitación oficial para responder a llamado de Abinader. Diputados opositores someten proyectos para interpelar a Farideh Raful y al director de la policía. Junta Central Electoral prohíbe expresamente la elección anticipada de candidatos
precandidatos y advierte consecuencias legales. Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defiende a partido neonazi de Alemania. Titulares sobresalientes, pero ahora vámonos con lo completivo de los titulares sobresalientes. Tensión en Sánchez Ramírez por tala de árboles autorizados por Medio Ambiente a la Barrigol. Fallece otra víctima del Jet tras 24 días de la tragedia. El MESIT favorece quitar las trabas para revalidar títulos universitarios. Migración irrumpe en tienda china, expulsa a empleados haitianos indocumentados. Registran 43.116 viviendas sin electricidad en el país. Senado aprueba reforma a ley para endurecer pena por tráfico de personas. Eso fue en Moca. Continuamos con los titulares sobresalientes, pero lo completivo. Ejecutivo deposita proyecto de ley que regula libertad de expresión y medios. El gobierno trabaja en mejora en tránsito en Santo Domingo y Santiago. Prohíben alcohol y haitiano en las manifestaciones de Gagá en República Dominicana. Déficit comercial fue de 3.986.60 millones de dólares hasta marzo. Haití declara el estado de emergencia por 3 meses ante el deterioro de la seguridad. Y por último, de los titulares sobresalientes, líderes de pandilla firman a periódicos salvadoreños que ayudaron a Bukele a llegar al poder. Vamos ahora entonces con los titulares de la fecha. Aquí le voy con los titulares de la fecha para esta edición 695 de este domingo 4 de mayo 2025. A casi un mes de la tragedia del Jet, el silencio en la zona cero clama justicia. El MINER terminará 77 aulas y construirá otras 8 en Bauruco. El déficit comercial fue de 3.983 millones en el primer trimestre de este año en dólares. Consulado Dominicano en Nueva York rinde homenaje a las víctimas de la tragedia del Jet. Donald Trump centra su presupuesto en la seguridad interna. Gobierno anuncia la creación de la industria militar dominicana. La Barrigol aclara que árboles talados es para construir caminos en terrenos de su propiedad. Al cierre de abril, el país registró 75 homicidios y 187 heridos en riñas y acciones delincuenciales. Carretera bajo amenaza, camiones sobrecargados ponen en riesgo la seguridad vial en República Dominicana. Y por último, de los titulares de la fecha, la izquierda logra aplastante triunfo en las elecciones de Austria con la ayuda del factor Donald Trump. Ahí estuvieron los titulares de la fecha. Vámonos ahora entonces con la primera plana de la semana. Ahí está la primera plana de la semana. Es el canciller ruso, Lavrov, en silencio ante la petición de República Dominicana para que Rusia apoye misión Haití. Esa primera plana corresponde al jueves primero, el jueves 1 de mayo del 2025. Ahí está en pantalla. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.
De regreso aquí en Repasando, en esta edición 695 que corresponde a este domingo 4 de mayo del 2025. Vámonos con las fechas, Las fechas, ahí están, repasando las fechas. 28 de abril de 1965 al 28 de abril del 2025. 60 años de la invasión de Estados Unidos al suelo patrio. Ahí está. 60 años ya. Vámonos con la que sigue, 29 de abril de 1945 al 29 de abril del 2025. 80 años en que Adolf Hitler y Eva Braun contraen nupcias antes de suicidarse en el búnker subterráneo bajo la Cancillería alemana, hora antes de la llegada del Ejército Rojo. Sí, la novia, la amante de Hitler, oficial, horas antes de suicidarse, se casó en el búnker. 24 horas después, se suicidaron ambos. Ella con una pastilla de cianuro, él una pastilla de cianuro y un tiro en la cabeza. 24 horas después, el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, el Ejército de la Unión Soviética entraba a Berlín. Así que 80 años de ese hecho. Entonces, mire una cosa, hablando de Unión Soviética, hablando aquí constantemente en conversaciones cotidianas, sobre todo en político, cuando se habla de espionaje, cuando se habla de agencias internacionales, usted ha escuchado miles de veces la KGB, incluso eso se usa como cuando una persona sabe mucho, este será un KGB, este será un CIA. Entonces se vive hablando de la KGB, de la CIA, se vive hablando del Mossad, se vive hablando del M-16. Esos son los 4 órganos de inteligencia más importantes. La KGB fue de la Unión Soviética. Ahora hay una que se llama Federación, que es el sustituto de la KGB, que dicho sea de paso,
La KGB fue la que sustituyó la Checa, que era el órgano de seguridad de la Unión Soviética, y después vino la KGB, que Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, fue agente de la KGB en Alemania Oriental. Y entonces usted oye a la gente hablando del Mossad. Mossad, ese es la agencia de seguridad de Israel. Una cosa terrible el Mossad. El M-16, ese es de los ingleses. Y la CIA, desde luego, de los norteamericanos. Entonces, como la gente vive hablando tanto de eso, KGB, hace unos días, en una conversación cotidiana, no sé por qué alguien mencionó la KGB ahí y dijo uno, a propósito, ¿y qué es lo que quiere decir KGB? Y yo le dije, pero como así deben haber muchísimos televidentes de Repasando que oyen el Mossad, oyen la KGB, pero no saben qué significan esas letras. Hoy en el dato le vamos a indicar qué quieren decir esas letras. Vámonos con el dato, vámonos con el dato. El dato, KGB, quiere decir Comité para la Seguridad del Estado. Fue fundada en 1954 y vea el escudo, la simbología de la KGB, que como dije ahorita, es la heredera de la Checa. Andropov, Dimitro Andropov, es el jefe de la KGB de más tiempo y más conocido. Dimitro Andropov. Eso es lo que quiere decir KGB, Comité para la Seguridad del Estado. Continuamos con el dato en esta edición 695. Adelante, el M-16, Servicio Británico de Inteligencia Exterior. 1909 fue fundado. Vea el logo ahí del M-16, Servicio Británico de Inteligencia Exterior. Sí. Vámonos con el que sigue, entonces. Vámonos con el que sigue. La CIA, Agencia Central de Inteligencia. La CIA. 1947. Se estableció en el gobierno de Truman, que fue el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, que al morir lo sucedió, y ese fue que fundó y creó la temible CIA. Vamos a continuar con el que sigue, el último. Ahí está el Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, 1949. Ve el logo del Mossad. Mossad, en hebreo desde luego, quiere decir Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, 1949. Entonces, ustedes saben que el Estado de Israel se constituye y declara su existencia en 1947 y el Mossad lo crearon en 1949. ¿Quiénes estrenaron y ayudaron a formar el Mossad? La CIA. La CIA. Pero hoy en día, digo, hace muchos años que el Mossad superó a la CIA. Se considera el órgano de inteligencia más tremendo, más eficiente, es el Mossad. Entre otras cosas, ¿usted sabe por qué? Donde quiera que hay un israelí en el mundo, es un colaborador del Mossad. Cosa que no lo tiene, ni lo tenía la KGB, ni lo tiene el M-16 británico, ni lo tiene. Los tres, la CIA, el Mossad y el M-16, es para acciones
exteriores fuera del territorio. En el caso de la KGB no. La KGB operaba internamente en la Unión Soviética y fuera de ella. El M-16, el Mossad, es fuera. Por eso el M-16 dice inteligencia exterior, que es fuera. Porque hay un M-18 creo, hay como 15 M de inteligencia de los británicos. El 16 es el exterior, que es interno. Igual que en Israel. Israel tiene un servicio de inteligencia interno del ejército israelí, que es una cosa brutal. Tiene una unidad también, el ejército israelí, de operación en el exterior, que muchas veces el Mossad se apoya en ellos y se unen para hacer operaciones. El Mossad es un grupo criminal, asesino, terrorista. El Mossad, quieras o no, para mí es el más eficiente, el más espectacular. El Mossad ha realizado operaciones que usted cree que es una película. No, pero ¿y cómo hicieron esto? Así lo hacen y tienen diferentes. Repito, parte de la eficiencia del Mossad es que donde hay un israelí hay un agente del Mossad. Le prestan los pasaportes para que lo usen y se hagan. Eso es terrible. Hay 2 acciones del Mossad que se han hecho películas. Rescate en Esteve. Esteve es la capital de Angola. Y secuestraron un avión de Air France en Grecia. En Grecia o en Turquía. No recuerdo bien en cuál de esos 2 países. Y lo llevaron. Gobernaba Uganda Idi Amin. Lo llevaron allá. Y los israelitas hicieron una operación, hicieron una escala en Nairobi, que es la capital de Kenia, y a Esteve y rescatan. Murió un solo oficial en esa operación, casualmente hermano del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, un hermano de él que era parte de la comandancia. Y hay otro, Operación Trueno de Dios, Operación Trueno de Dios, oiga. Eso fue cuando secuestraron a los deportistas israelíes en las Olimpiadas de Berlín. Una organización que se llamaba Septiembre Negro. Palestina los secuestró y llevándolos para el aeropuerto murieron. Vinieron a rescatarlo y el comando lo fusiló a todos los israelíes. Y vino Golda Meir, la matriarca israelí, era la primera ministra laborista, Golda Meir. Y vino y le dio orden al Mossad. Y el Mossad lo salió y lo mató uno por uno, donde quiera que tuviera. Uno solo se salvó de todo, lo mató uno a uno, donde quiera que tuviera. Es una cosa terrible. ¿Quién dirige el Mossad? El primer ministro israelí es que decide en una situación. Yo tengo varios libros sobre el M-16, el Mossad, la KGB. No lo traje hoy. Le prometo que el don es que me llaman de una vez. Marco, ¿dónde consigo? Aquí hay mucha gente que no cree en eso de la enciclopedia esa. Libro, quiere el libro. Se lo prometo para el domingo. Pero ahí estuvo el dato, ahí estuvo el dato. Ahí estuvo el dato. KGB, CIA, M-16 y Mossad. Ahí están. Vámonos ahora con esto. Con esto, porque aquí viven hablando de que los partidos políticos están en decadencia. Sí, es verdad eso. Es verdad. Van a desaparecer, que yo cuando. Pero cuando un partido de esos colapsa electoralmente, surge que otro partido es que surge. Entonces ponen de ejemplo al PRD y al Partido Reformista. Eso no es aquí.
porque es que los partidos políticos, hay excepciones, pero los partidos políticos son cíclicos. Los dos partidos políticos, los tres partidos políticos más viejos del continente son el APRA de Perú, el PRI de México, que sucedió a varios. El PRI no es PRI, el PRI vino un partido y se convirtió. El PRD, el partido de antaño, el partido viejísimo. La Unión Cívica Radical de Argentina es un partido milenario de muchísimos años. El partido más viejo del continente americano, de más larga data, que está vigente, que gobernó el quinquenio pasado, porque en Uruguay son 5 años, el Partido Nacional de Uruguay. Por allá, por el 1800, tiene más de 100 años de existencia. Ese partido está vigente ahí. Es la segunda fuerza en este momento. Gobierna el Frente Amplio en Uruguay, pero el segundo partido de oposición es el Partido Nacional. Más de 100 años tiene. Pero la verdad es que la mayoría de partidos tradicionales de América Latina, incluido en República Dominicana, han colapsado electoralmente. Vamos a repasar. Vamos a dar esta clasecita de partidos colapsados electoralmente en América Latina. Adelante, señor director. Arranquemos, señor director. Vamos arriba. Mírenlo ahí. En El Salvador, partidos políticos tradicionales que han colapsado electoralmente. Arena, que es la Alianza Republicana Nacionalista, esa gobernó como 5 veces. Cayeron presos 1, 2, 3 presidentes y anda huyendo uno, el primero, Cristiani. Ahí está el Frente Faraúno Martí de Liberación Nacional, la guerrilla de El Salvador, gobernó 2 veces. Los 2 presidentes se exiliaron huyendo por corruptos en Nicaragua, Funes y Sánchez Serén, y Funes murió. Y ahí está el Partido Demócrata Cristiano, que gobernó con Napoleón Duarte, allá en El Salvador. Colapsados esos 3 partidos. Nuevas ideas de Bukele, que reina solito en El Salvador. Ahora, el de Bukele, ¿qué tiene? Gente del Frente y gente de Arena, porque es un reciclaje. Vamos a continuar. En Perú, el APRA, el gran APRA, ese APRA, 2 veces ha gobernado. Lo fundó Raúl Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre. Después vino Alan García, gobernó 2 veces, terminó dándose un tiro. Colapsado el APRA. Acción Popular gobernó 2 veces. Beloandi Terry, 2 veces presidente. Partido Acción Popular, ese partido. Lo tumbaban a Beloandi Terry, vino la dictadura militar revolucionaria en Perú. Cuando volvió la democracia, volvió y ganó. Beloandi Terry. Está vivo ese. Vamos a hacer eso en Perú, esos 2. En Costa Rica, Partido de Liberación Nacional. Ay. La Unidad Social Cristiano, esos se intercambiaban, esos eran PRD, Partido Reformista, PRD, Partido Reformista. Liberación Nacional, ese de Figueres. Ahora está gobernando un partido rarísimo ahí, hecho a la carrera. Tiene sí un mandato con el que está. Vamos a continuar. Partidos tradicionales que han colapsado electoralmente. Ahí está en Venezuela. Esa sí es significativo. Ahí está Acción Democrática, los ADECO. Ahí está COPEI, que quiere decir Comité Político Electoral Independiente. Eso es lo que quiere decir COPEI. Ahí está el MAS,
Movimiento al Socialismo, el MAS. Esas eran las tres fuerzas predominantes hasta que vino Chávez y la desbarató. Están en la cola. Existen, el MAS no existe. Acción Democrática y COPEI, existen ayer los papeles con unos románticos que hay. Eso lo desbarató Chávez y jamás volvieron a levantar cabeza. Así que los partidos tradicionales colapsados electoralmente en Venezuela son Acción Democrática, COPEI y el MAS. Continuamos. Ahí está. El PRIAN le dicen, el PRIAN. Ahí está el Partido Revolucionario Institucional, ahí está el Partido de Acción Nacional y ahí está el Partido de la Revolución Democrática, PRI, PAN y PRD, México. Los tres se los llevó Morena. López Obrador se lo llevó. Gobernó López Obrador 5 y ahora Claudia Sheinbaum tiene 5 más. Murieron los tres. Hay que recordar que el PRD fue un desprendimiento del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza. Muñoz Ledo, famoso, que se terminó en Morena, porque es así. Morena, ¿quién tiene? Del PRI, del PAN y del PRD tiene. Pero eso es historia patria allá en México. Eso no van para ningún lado. Murieron. El PRD perdió en las últimas elecciones su representación legal, porque ni siquiera eso, ni los votos necesarios para mantenerse legalizado, logró el PRD de México. Que ese PRD de México es por el PRD dominicano. Peña Gómez, Muñoz Ledo, Cuauhtémoc, en llave de Peña Gómez, y cuando se fueron le pusieron PRD. Pero le pusieron de la revolución en la R, no revolucionario, de la revolución democrática, PRD. En Panamá hay un PRD también que colapsó. Vamos arriba. Continúa, ahí está. Partidos políticos tradicionales que han colapsado electoralmente en Bolivia. El MIR. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El líder de ese partido que fue presidente, Jaime Paz Zamora. Alianza Democrática Nacionalista, ese del dictador sanguinario Hugo Banzer, que murió. Y está el movimiento el movimiento nacionalista revolucionario, Paz Extensoro, 3 veces presidente de Bolivia. Eso era lo más grande, el movimiento nacionalista revolucionario de Bolivia. Lo tumbaban y volvía a ganar las elecciones. Ahí está la vez de la victoria. De ahí fue que Jacobo la cogió para el PRI de aquí. Vamos a continuar. Ahí está, ese es de Chile. Partido Demócrata Cristiano, eso se fue. Y Partido Radical. Esas eran 2 fuerzas predominantes. Sobre todo el Demócrata Cristiano, gobernó antes del golpe a Allende, y el Partido Radical, es el partido de los masones en Chile, el Partido Radical, miembro de la Internacional Socialista. Eso se lo llevó el río en Chile hace tiempo. Vamos a continuar, si queda algo. ¿No quedan? Bueno, ahí ve. Partidos tradicionales que han colapsado electoralmente en Colombia, se lo llevó el río a todo. Partido Liberal, ese partido ellos se cambiaban, el conservador y el electoral. Un año ellos, un cuatrenio uno, un cuatrenio otro. Y la Unión Patriótica, que era un conglomerado de la izquierda, le mataron, en 3 años le mataron 1.600 activistas a la Unión Patriótica. Ya esos 2 partidos, el liberal y el Partido Conservador, esos 2 son los responsables de la anarquía, de la guerrilla, del desorden que hay, de grupos insurgentes, guerrillas que se han metido a narcotraficantes, los liberales y el Partido Conservador. Cuando los conservadores mandan a matar a Eliezer
a Eleazar Gaitán, en lo que se conoce como el Bogotazo. Ahí nacieron la guerrilla hasta el día de hoy en Colombia. ¿Qué más? ¿Queda algo más, señor director? Bueno, teníamos que aterrizar aquí. Es el ejemplo del colapso de los partidos tradicionales que han colapsado electoralmente en República Dominicana. Mi PRD del alma, pero el PRD mío es el de Peña Gómez, Antonio Guzmán, Jacobo Magluta. El PRD mío no es el de Miguel Vargas Maldonado, que lo tiene secuestrado, que lo maneja como una pulpería. Eso se volvió el buey que majala, el hacho prendido en un ventorrillo cualquiera. Y el Partido Reformista del doctor ya es un partido de bolsillo, pero siguen siendo partidos con una tradición que está ahí. Bien, bien, bien. Súbalo, el helicóptero, que no prende. No, préndalo, préndalo. Es que William lo mantiene aceitado, limpiecito, porque no sabe el día que yo lo voy a prender. No lo suba más, William, no lo suba más. ¿Qué hay? Hay Terramol, que se llama, una que hay ahí ahora. El Terramol, sí, esa que está ahí. Juan Pablo Duarte con Casi Estrella Salazar. Ahí. Manténlo ahí. Ahí. ¿Cómo? Ah, bien. Inauguraron una oficina ahí en Terramol de Proindustria, que dirige mi amigo Rafael Papito Cruz. Inauguró ahí eso está bien, que Proindustria tenga una oficina aquí en Santiago para que la gente haga su diligencia, los empresarios, las solicitudes, y no estén aquí a la capital, los pagos de la mensualidad. Eso está bien. Ahora, hay un hecho que parece que es una señal política, porque se supone que la figura principal de funcionario que debió estar en esa inauguración era Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, porque Proindustria pertenece a Industria y Comercio. ¿Tú ves? No, la figura del gobierno a nivel de funcionario que estaba ahí era San Lobatón, Yayo San Lobatón. Un funcionario, pero como que no hay esa correlación entre Proindustria y aduana. No sé. Cuidado si es que quisieron mandar un mensaje de que el amigo Papito Cruz con el precandidato que está del PRM con San Lobatón. Cuidado, porque hay que saberle entre líneas. Voy a investigar eso, porque me llama la atención que el funcionario estelar que estuvo en la inauguración de las oficinas de Proindustria de Papito Cruz en Terramol fue Yayo San Lobatón. El jefe de aduana, ¿qué relación tiene? ¿Y por qué no vinieron otros funcionarios ahí? Un Andrés Bautista, qué sé yo. Hito no, porque Hito la tiene con Papito. Hito Bisonó no quiere saber de Papito Cruz. ¿Por qué? Eso no es tema. Pero otro, San Lobatón. Entonces es un precandidato, se sabe de la amistad y la cercanía con Papito, pero a lo mejor Papito ya se alineó con San Lobatón y quiso mandar un mensaje subliminal. Pero le prometo que el próximo domingo le traigo más información sobre eso. No he tenido tiempo de que mis KGB, mis CIA, averigüen. Vámonos con esto entonces, vámonos con lo que sigue, señor director. ¿Cómo?
Sí, sí. Mírenlo ahí. El 7 es el cónclave. Hasta ahora lo que suenan como posible sustituto del Papa Francisco es el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, aunque ya no está en funciones, del Papa Francisco. Y Mario Crep, ese es el cardenal de Malta, un hombre cercano también a Francisco. Todavía los conservadores, porque lo que se habla es que hay dos líneas. Los progresistas, los que quieren cambio, que son los alineados con el Papa Francisco, y los conservadores que enfrentaron al Papa Francisco y que quieren que la iglesia siga en el atraso y en la tradición más tradicional. Yo creo que estamos frente a Pietro Parolin, que es italiano, dicho sea de paso. Ese es el que más lo conocen los cardenales, porque como secretario de Estado del Vaticano tenía relaciones y comunicación, porque el secretario de Estado del Vaticano es una especie del primer ministro, ese es el que gobierna administrativamente día a día y el que ejecuta las órdenes y las instrucciones del Papa del momento. Y ese era el brazo derecho y ejecutor del Papa Francisco, el secretario de Estado Pietro Parolin. Y entonces están hablando de que ese es un candidato que en la primera ronda se mete al bolsillo entre 50 a 60 votos. Le hicieron una jugadita esta semana, dije que se desmayó, que tiene problemas de salud, porque tienen miedo de elegir un papa enfermo. Quieren un papa sano, que dure, por lo menos que dure 15 o 20 años. Quieren elegir. Para la continuidad no está en esa situación inestable. Pietro tiene 61 y el otro tiene 70. Esa es la situación. Se lo dejo de tarea y está. Yo creo, no tengo favorito, porque yo no soy especialista en asuntos eclesiásticos, simpatizaba y simpatizo por Francisco, un hombre auténtico, un papa de los pobres, un papa que acercó la iglesia a su esencia, un hombre sencillo, un hombre democrático, preocupado, ¿entiendes? Sobre todo un hombre defensor del derecho de los palestinos a vivir en un pedazo de tierra. Como él apoyó mi pueblo, yo tengo simpatía por Francisco. Pero es difícil que haya un Francisco II, muy difícil. Pero ahí está. El 7 es el cónclave. El 7 es que se van a trancar. Pero el cabildeo, la búsqueda de votos, los conciliábulos, 133 tienen derecho al voto. 133. Son 135. Pero hay dos que están enfermos, que no van a ir. Uno es el de Kenia y no recuerdo el otro. Son dos que no van a poder ir. Creo que el de Serbia, si no me equivoco. Dos. Son 135 con derecho al voto, pero hay dos enfermos. Tienen problemas de salud que no van a ir. Son 133. Faltan 4 que no han llegado todavía. Pero llegan. Eso no es problema. Vamos a ver ahora esto. Una visita histórica, señor director, que lo brincamos. Si usted lo puede encontrar ahí, una visita histórica. Sergey Lavrov, el canciller ruso. Una visita histórica. 80 años de relaciones, pero noté cierta... Miren, por ejemplo, esa foto. ¿Dónde está la bandera rusa ahí? No la pusieron. Sin embargo, cuando vino Marco Rubio, esa misma foto con el presidente Luis Abinader, está la norteamericana y está la dominicana, pero ahí no pusieron la rusa.
No le pusieron la alfombra roja en la escalinata de Palacio, a Rubio se la pusieron. Al aeropuerto lo fue a recibir el canciller, a este lo fue a recibir el jefe de protocolo, un cantizano que es de protocolo. En la escalinata de Palacio no salió el que siempre sale, Paliza, no fue. En el Rubio, una comida y todos los funcionarios saludándolo. A este, ni medio funcionario lo fue a saludar. Ni medio, una visita histórica significativa. ¿Usted sabe cuántos años tiene ese señor siendo el canciller de Rusia? 21 años. ¿Usted sabe qué era antes de ser canciller de Rusia? El representante de Rusia en la ONU. Ese es un ser, guardando la diferencia, para que usted sepa frente a quién estamos. Ese es una especie de Henry Kissinger, ese es el ideólogo de la política exterior de Rusia. No es Putin, es ese señor. Es una figura de trascendencia indiscutible en la diplomacia del momento. No hay una figura diplomática con el peso específico en este momento que el canciller ruso. Y venir a República Dominicana es un gesto. Ahí están criticando de que es silencio, porque el canciller nuestro, muy bien planteado, le dijo que quiere que Rusia apoye Haití, que hizo silencio. Y él puede. La decisión de apoyar a Rusia es un asunto del Estado, la puede tomar Vladimir Putin, el presidente. Él puede llevarle esa inquietud y decir que los dominicanos le plantearon eso a él. Pero él no puede decir, ay, sí, lo haga. No. Él dijo lo que tenía que decir como diplomático que vino. Es una visita que distingue. Y déjame decirte, cae bien en la población dominicana, porque República Dominicana, hay una generación entre la que estoy yo, que conocemos a Rusia, que apreciamos a Rusia. La literatura rusa llegó primero aquí que los libros de Vargas Llosa. Para que usted esté claro en eso, cuando yo no sabía lo que era el Quijote, ya yo sabía lo que era el quehacer de Lenin. Sabía que era Gorky. Un momentito, aquí hay cientos de dominicanos graduados en Rusia. En Rusia. Si no, pregúntele a Leonardo Aguilera dónde fue que se graduó de economista. O sea que es una visita histórica, pero tratada con cierto desdén, no con la rigurosidad protocolaria de la figura. Porque es que el presidente Luis Abinader no disimula su inclinación y su preferencia por los norteamericanos. Él no es equilibrado ahí, él no es equilibrado ahí. Él no es equilibrado en ese aspecto. Esa embajadora que viene para acá, oiga lo que dice la embajadora norteamericana, los 3 ejes principales de ella. ¿Sabe cuál es uno de los 3 ejes? Pero eso va a ser el tema de la próxima semana. Que no cree que el Partido Comunista Dominicano, doña, pues, ¿y dónde está usted? Aquí hay Partido Comunista. Aquí no hay izquierda. La izquierda está dispersa, fraccionada, enganchada allí, aquí. ¿Cuál Partido Comunista? ¿Qué es lo que usted está hablando? Sáquese eso. Pero bueno. Vámonos con lo que sigue, señor director. Creo que países latinoamericanos, así véalo ahí. Países latinoamericanos que no tienen vicepresidencia. ¿Usted lo está viendo ahí? México y Chile no tienen vicepresidente. No tienen vicepresidente.
Entonces, no tienen vicepresidente. Los demás tienen vicepresidente. El caso de Panamá tenía 3 vicepresidentes, primero, segundo y tercero. Pero a partir de 2009 lo dejó en 1. Costa Rica siempre ha tenido 2, vicepresidente primero y segundo. Perú tiene 2, vicepresidente primero y segundo. Honduras tiene 3 vicepresidentes, 3. Ahora, allá no le llaman vicepresidente, le llaman presidencial designado, primero, segundo y tercero. Actualmente hay 2 porque el primero renunció porque va a aspirar a la presidencia. Allá, Nastra se llama, un presentador deportivo, un cronista deportivo con mucha fama allá en Honduras, que fue lo que le dio el triunfo a Xiomara Castro. Con ese hay que verse la hora, con ese tipo. Yo no estoy diciendo si es bueno o no, esa es la situación. 3 hay allá en Honduras. Después, usted revisa en el continente y un vicepresidente. Pero la excepción de los vicepresidentes es México no tiene vicepresidente. Y Chile tampoco. Eso no quiere decir que no haya sucesión presidencial. En ambos casos, Chile y México, si faltara temporal o definitivamente presidente, el que preside el Senado de ese momento, pero hay que convocar elecciones rápidamente. Como en Venezuela hay un vicepresidente, pero Venezuela es una característica especial. El vice de Venezuela lo nombra el titular presidencial. Este es el vice. Y si le da la gana lo quita como un ministro. Ya no es este, el vice es este. En la mayoría de los casos, el vice se elige, aunque sean 2 como en Costa Rica, aunque sean 3 como en Honduras, aunque sean 2 como en Perú. Cuando eran 3 en Panamá, se elegían, en el momento que se elegía el presidente por voto directo y popular. Esa es la situación. Pero, anótelo ahí, póngalo, señor director. En Chile y México no hay vicepresidencia. Así que ahí está ese aporte. Entonces corresponde ahora irnos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Repasando. 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 Repasando.
porque usted tiene derecho a la continuidad informativa repasando. Bueno, entonces mañana 5, ¿verdad? Lunes 5 es feriado mañana, porque el día 1 del trabajo se rodó para allá. Entonces mañana cumpleaños Dianelis Paulino, que es la productora ejecutiva de Repasando. Sí, esa es la que todas las ideas, los inventos, la bellaquería que se le ocurren al productor general de Repasando, la que lo aterriza y lo lleva a la producción y lo hace que lo presentemos en pantalla, es esa joven que está ahí, Dianelis Paulino, ahí está. La joven sí, ella puede decir todavía. ¿Cuánto tú crees que cumple ella mañana? 2 menos. No tiene 2 docenas todavía. Es una bebé. Mañana regalo para ella. Dulce, conflé, fruta. Esa es una niña de verdad. Ella se puede decir cuántos son, sí. Pero yo le avanzo a usted que Dios tiró un número ahí. No llega a 2 docenas. Calcule, ¿cuánto tiene una docena? No. Oiga, le estoy diciendo que tiene menos de 2 docenas. No, una docena tiene 12. 2 docenas son 24. Tiene menos de eso. Así es que felicidades a Dianelis, que la pase bien, que siga echando para adelante. Así como tú la ves, jovencita, licenciada en comunicaciones, con una especialidad en audiovisual, en la Pucamaima, esa que está ahí. Trabaja en CDN, Canal 37. Es la editora de todo lo que manda Santiago para la capital CDN. Es esa joven que usted ve ahí. Así es que muchas felicidades, Dianelis. Ahí se aceptan efectivos, no hay problema. Vamos a continuar entonces, vamos con los titulares de la semana. Vámonos con el farandulero. Desde 3.590, oiga bien, chiquito, desde 3.590 a 49.555 pesos, precio de las boletas para el concierto de Anuel AA en el Quisqueya. Oye, 49.555, o sea, 50,000 pesos. No, espérate, no. A mí hay que darme una explicación. Esos son cuartos de árgana. El que da 49,000 pesos para ver a ese soquete, esos cuartos son de árgana, olvídese de eso, amigo. Pero ahí está. Vámonos entonces con el económico. Marzo 2025 arroja un déficit fiscal de 14.830 millones, según el informe de ejecución presupuestario del propio gobierno. 14.830 millones es el déficit de 2025, o sea que eso es hasta abril. Eso va lejos. Vámonos ahora entonces con el deportivo. Instituto Nacional de Educación Física levantará polideportivos escolares en todo el país. Qué bueno suena eso. En todo el país. Ya están todos esos cuartos, ese presupuesto. El internacional, el Partido Liberal del primer ministro Mark Carney gana las elecciones en Canadá, marcadas por las amenazas de anexión y la guerra comercial de Donald Trump. Me detengo ahí. 20 puntos abajo tenía el Partido Liberal. Con Traude, él colaboró, renunció, le dio paso al liderato del partido, primer ministro, se enganchó, pero esa retórica de Trump, y vino
a enfrentarlo a Donald Trump. Ese no es un político partidista, es un hombre especializado en el área económica. Es el único que ha sido jefe del Banco de Inglaterra sin ser inglés. Del Banco de Canadá y del Banco Inglés de Inglaterra, ese que está ahí. Ahora hay que recordar que Canadá fue posesión inglesa. Incluso el jefe de Estado canadiense es el rey inglés, para que usted lo sepa. Es una república monárquica, Canadá. Entonces, ahí está. Bueno, las promesas son deuda. Tenemos ya varios programas, creo que 3 o 4, hablando de quién ha sido el presidente del Senado más sobresaliente. El domingo pasado hicimos una preselección. Vámonos con la preselección, señor director. Ahí está. Los preseleccionados fueron Juan Rafael Peralta Pérez, Santiago Rodríguez, Partido Reformista, Amable Ariti Castro, La Altagracia, ya el Partido Reformista era Partido Reformista Social Cristiano, Reinaldo Pared Pérez, Distrito Nacional PLD, Andrés Bautista de la provincia de Espaillat, del Partido Revolucionario Dominicano, actualmente es el ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del PRM, PRD, y el ingeniero Eduardo Estrella, senador de Santiago por Dominicanos por el Cambio, en alianza con el PRM. Esos fueron los 5 preseleccionados. Entonces, yo le voy a decir a ustedes, Juan Rafael Peralta Pérez, Marco, mire, ese señor fue el presidente del Senado 78-79, con una exigua mayoría reformista, que Balaguer dio el gacetazo con Vincho Castillo de Cerebro y le quitaron 2 senadores al PRD, Rosa Julia de la Cruz de María Trinidad Sánchez Nagua y Iván Rondón Sánchez del Ceibo, que luego fue senador por Atomayor, igual que doña Rosa Julia de la Cruz, que entonces en el 82 fue senadora por María Trinidad Sánchez. Le quitaron esos 2 senadores al PRD para que tuviera minoría y pusieron 2 reformistas. O sea, que la diferencia eran 2 votos. Y Juan Rafael Peralta Pérez fue presidente del Senado con Antonio Guzmán, un gobierno con toda la popularidad 78-79. Y ese señor tamborileño, Juan Rafael Peralta Pérez, tamborileño, ¿tú sabes tío de quién? De Fernando Capellán, hermano de Dilcia, la madre ida de tiempo de Fernando Capellán, tamborileño. Llegó a Santiago Rodríguez como cartero del correo en una bicicleta. Y fue un hombre de lo más rico de Santiago Rodríguez. El Hotel Don Chucho, la estación de combustible del centro del pueblo, Transporte Chucho, ese Juan Rafael. Entonces, ese tipo tuvo la capacidad de manejarse con un gobierno que se creía que don Antonio por un decreto lo iba a quitar. Y el hombre tuvo condiciones de estadista para manejarse, el único en esas circunstancias. Amable Ariti, 4 años, pero si estuviéramos hablando de marrullero, sería ese más sobresaliente, ¿verdad? Estamos hablando de Reinaldo Pared Pérez, Andrés Bautista, 3 años. Aquel tipo conciliador, con Leonel, presidente, después vino Hipólito, un tipo senador en 3 ocasiones por la provincia, un verdadero líder que supo dar paso a su momento y decir, entrego el cetro. Y si usted quiere, ahí está, en el cuatrenio pasado, 3 años. Los que más han estado en la presidencia del Senado han estado 3, que son 4 o 5,
Jacobo, Eduardo Estrella, Andrés Bautista, entre otros. Como 2, 3, 4 años, eso es, esa es la situación. Entonces, póngalo ahí, señor director. De esta preselección, quiero decir que es el que selecciona repasando. Necesariamente no es una verdad. Usted coge el suyo. Yo no soy ningún independiente. Ahora, yo trato de ser objetivo y equilibrado y que mis palabras sean creíbles y que lo que yo diga y plantee sea sustentable por encima de todo. Ponga la preselección. Entonces, Juan Rafael Peralta Pérez, Santiago Rodríguez, reformista. Amable Eristi Castro, La Altagracia, PRSC. Reinaldo Pared Pérez, Distrito Nacional, PLD. Andrés Bautista Espaillat, PRD. Y Eduardo Estrella, Santiago Dominicano por el Cambio. Sin duda, para repasando, el presidente del Senado más sobresaliente, ese, véalo ahí. Ese, sin duda. Reinaldo Pared Pérez. El segundo que ha durado más tiempo siendo presidente. Pero aquel tipo, su presencia, su forma de dirigir, su conocimiento de la Constitución. Ahí han pasado presidentes que para citar la Constitución tienen que abrirla y tienen uno que le vocea por unos audífonos. Con capacidad, con representatividad. Cuando decidió aspirar a la candidatura presidencial, se bajó y dejó a Cristina Lizardo 2 años. No logró la candidatura y volvió entonces a la presidencia del Senado. No hay duda que el más sobresaliente de los presidentes del Senado de 1962 a la fecha, aunque hay que aclarar que el actual no compite, porque él está en ejercicio. Uno no sabe cuánto va a durar, ni cómo va a terminar. Yo espero que bien, no tengo intención, no lo digo con intención de que sea mal. Un hombre con muchísimo mérito, Ricardo de los Santos, pero el presidente del Senado más sobresaliente, Reinaldo Pared Pérez, por la milla. Esa es la selección de repasando. Ahora, si fuera por simpatía personal, por cercanía, amistad, que aquí se fuese a elegir el presidente del Senado más sobresaliente y fuera por mi deseo, y repito, por mi simpatía, fuera ese. Fuera ese. Presidente del Senado más sobresaliente, si fuera por mi simpatía, la simpatía de Marco Martínez, fuera Andrés Bautista García, sin duda, que no hay duda que le pisa los talones a Reinaldo. Lo que pasa es que en tiempo, momento, Reinaldo le lleva ventaja, pero un hombre decente, igual, Reinaldo, un hombre decente, usted nunca lo vio ahí, un improperio, una mala educación. Y Andrés Bautista, una dama dirigiendo ese Senado. Usted no oyó como uno de los preseleccionados que los propios senadores no querían saber de él. Era el presidente Luis Abinader que lo imponía, ese, pero no por simpatía. Reinaldo era un hombre que gozaba de la simpatía de la mayoría del PLD. Mayoría del PLD. Y del respeto de la oposición. Igual que Andrés Bautista. Predecente, bien presentado, adecuado, un manejo, disciplina, orden. Andrés. Gozaba. Una vez Chubaque le hizo una rebelión y consiguió la mayoría, pero al año siguiente los diputados volvieron con Andrés y dejan a Chubaque
Por eso no fue a los 4 años. Primer año vino Chu y le hizo, ¡fuap! Los 2 años siguientes, Andrés Bautista. Así que ahí está el presidente más sobresaliente del Senado de la República desde 1966 hasta la fecha, Reinaldo Pared Pérez. No es el que más tiempo ha durado. Con oposición, pues hubieron presidentes del Senado, nada más con lo de ellos, que eran sellos bomígrafos, no tenían disidencia. ¿Quién? Nano Uribe, de San Cristóbal. En las próximas ediciones venimos entonces, ¿cuáles han sido los presidentes del Senado que más tiempo han sido presidentes? Recuerde que es un año, cada año. ¿Quién ha sido más? ¿Cuáles provincias han tenido más presidentes en el Senado? Esos son datos que le vamos a aportar en próximas ediciones. Pero mientras tanto, ya se develó la calle. ¿Cuándo es? Tú estás llantando. No quieres fijar posición. No, todo a su debido tiempo. Eso había que dejar que la gente pensara, cogiera su candidato, para cuando viniera el tablazo como hoy. ¿Sí? Porque creen que conmigo no. El único de 66 a la fecha que fue presidente de la República y presidente del Senado, Jacobo Magluta Azar. 3 años. 3 años fue, de los 4. Pues el hermano Rebú y un arache de la Altagracia, el salvadorismo, lo eligió con unos boticos que compró de los reformistas, que habían hizo una mayoría y declararon 2 directivas había. Entonces vino una negociación para resolver eso y la negociación fue que Jacobo se echó a un lado, pero puso a Noel Suberví Espinosa de Barahona, tío de Fello Suberví. Fello Suberví es de Barahona, los Suberví son de Barahona. Noel Suberví Espinosa, lo puso Jacobo ahí, que era de Barahona. Pasó el año y volvió Jacobo y se enchuchó 2 años más. Pero eso no compite porque Jacobo es una figura, es presidente de la República, es vicepresidente de la República, va a competir ahí, tiene un nivel que está fuera de competencia. Y el actual no compite porque está en su ejercicio. Ahora usted me acaba porque yo le he reinado, es que está en la oposición, es que porque debió ser fulano, debió ser esto, diga lo que usted quiera y elige que usted quiera. Nosotros elegimos como el presidente más sobresaliente a Reinaldo Pared Pérez y lo defiendo la elección de repasando, con argumento, con posición, no con simpatía sin sustento, no. Ahora, si fuera una elección personal, por querer, el mío es Andrés Bautista García, hombre equilibrado, un hombre con condiciones de Estado, de estadista. Yo no sé por qué no está aspirando, porque esos que están aspirando en el PRM no le llevan la chancleta a Andrés Bautista. Pero él nunca ha querido hacer eso, no sé por qué. Ustedes han visto un corte en la entrada y salida del programa ahí de David Collado. Póngamelo, señor director, el corte de David Collado, el que usted ha estado poniendo ahora para salir de eso. Véalo ahí. Ahí está, entrando a la gran arena del Cibao. Véalo ahí escoltado por su lugarteniente. Ahí viene el ministro de Deporte, que es su jefe de campaña. Ahí va David, entró, salió, abarrotado Palacio de Justicia, digo, de la arena de Cibao. Sabemos cómo se hace eso, comprando boletas para llevar militantes. Un aplauso. Eso no es al azar. Ahí está, véalo ahí. Ahí va. Ahí viene el ministro. Venga aquí, señor director. Miren,
Yo no tengo candidato en el PRM de los que están aspirando. Yo no he tomado posición. Pero déjeme decirle, yo no tengo candidato de los que están aspirando. Como dijo Chávez cuando le dije, haga un llamado de rendición cuando le dio el intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, Chávez. Chávez dijo, compañero, ya hemos, por ahora, entonces yo no tengo candidato de los que están aspirando en el PRM, por ahora. Pero de que lo voy a tener, lo voy a tener. De eso no tenga duda usted. Ahora, yo dije ahorita que yo no soy imparcial, pero trato de ser objetivo. Todas las encuestas sin excepción, manipulada, no manipulada, de donde venga, David Collado arrasa con todo junto. Lo ponen a todo y él le sobra un número a él. No es que si a usted le gusta, no le gusta, si es un indiferente, que usted nunca ha escuchado a David un discurso. Usted no sabe cómo habla David, no se sabe porque no habla. Un tipo ermitaño, vino ahí, entró y se fue. Siempre anda rápido, base del partido. Vaya donde ha estado David en el distrito y ahora en el Ministerio de Turismo y diga, yo soy presidente. ¿Qué es este? Partido. Dice que en el Ministerio de Turismo están los cuadros del PRM, los dirigentes en Puerto Plata. Vaya a ver quién está en Puerto Plata. La que estaba del PLD. Y así es un elitista ese. Pero tiene unos números impresionantes. Si quieren cerrarle paso, el PRM tiene que decir, no es por encuesta, porque si es por encuesta, se lo lleva de aquí a aquí. Ahora, David, el hecho de que tú tengas los números que tienes, que tú seas presidencial, no te da derecho a mí como ciudadano y como un posible voto, porque yo estoy en el padrón del PRM, yo no lo niego. Yo sé cómo no me han sacado. No sé cómo no me han sacado. No hay que sacarme. El día que no quieran que yo tenga ese padrón, me lo mandan a decir que yo mando una cartica de una vez a la Junta diciendo que me saque. No hay que hacerme de que consejo disciplinario y llevar los comentarios míos como se lo llevan a Paliza y Paliza se lo enseña al presidente. Ve a Marco acabando con los dirigentes del partido, criticando a los funcionarios. El día que no quieran que yo tenga ese padrón, que me manden un mandado con mi amigo del alma, Eddie Olivares. Marco, allá va pero estoy ahí, yo soy un posible votante en una convención, ¿verdad? Entonces, David, tú no me puedes mandar ese mensaje a mí que porque tú los números te dan. Tú tengas en Santiago de lugarteniente a un charlatán como Robinson Díaz. ¿O es que tú crees que somos desmemoriados, que las cosas pasan y no? Y este pueblo no sabe. Cuando digo este pueblo, no de Santiago, no, del país, que ese Robinson Díaz es el hombre del lío de la jeringuilla, que se tuvo que ir, mi amigo, un hombre serio y honorable, Plutarco Arias, que hizo una asociación en el Ministerio de Salud, una asociación de malhechores entre él, el jurídico que estaba ahí, que todo el mundo sabe, el financiero que es elegido, chiquitico, ahí. Todo el mundo sabe que ese, todo el mundo sabe que en aduana San Lobatón tiene un expediente de ese señor que tenía una sociedad en la zona franca de Gurabo y lo atraparon sacando contrabando y están las fotos, pues todo el mundo lo sabe eso. Todo el mundo lo sabe eso, por Dios. Entonces, porque tú tengas esos números, no, espérate. Pues, entonces, tú eres candidato del PRM, David. Ya, ganaste, tú eres candidato. Entonces, como yo soy
militante, digo, estoy inscrito en el PRM, voy a hacer campaña por el PRM. Entonces, el jefe de la campaña mía es Robinson Díaz. Entonces, yo tengo que aceptar eso. No, espérate. Entonces, en un gobierno tuyo, Robinson va a ser el director de Corazán, que es eso que aspira. No va a quedar una manguera ni una llave paso ahí en Corazán. Pero por Dios, respétate, David Collado, respétate. Como en la poca actividad, pues es una actividad proselitista, pues tú no tienes nada que ver con baloncesto, ni nada de eso. Y en Santiago será en el distrito, por allá, pero en Santiago no. Lo que pasa es que el ministro de Deporte es tu jefe de campaña, otro que lo están esperando en La Vega para cobrarle ciertas cositas, tú ves. Entonces, respétate, David. ¿Cómo tú vienes la primera vez a Santiago? Y con el personaje que tú te exhibes en Santiago con el hombre jeringuilla, Robinson Díaz. No, pero por Dios, vamos a respetarnos. Y lo dejo ahí. Vamos a continuar con los titulares de la semana. El regional. Descartan desplome de arena de Santiago según verificación realizada. Ahí está el titular. No hay riesgo de que eso se desplome. Ahora hay pánico con lo de Yesé. Continuamos con los titulares de la semana. El político, el presidente Luis Abinader invita a expresidente Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina a diálogo sobre crisis Haití. Titulares de la semana. Destituyen al presidente del Instituto Duartiano, el doctor Julio M. Rodríguez, por su postura sobre la migración haitiana. El otro titular de la semana. Día del Trabajador. Trabajadores reclaman consolidar derechos y mejor justicia social. Bueno. ¿Qué pasa, William? Préndelo. Que estaba en el aire y vino. Recógeme, ven. Vamos para Terramón ahorita. Para este lado, para acá, para la Estrella Sadalá aquí. Sí, ahí, la Estrella Sadalá, ahí. Detrás del automovilista, ahí. Súbelo un chin. Ay. ¿Cómo? Pero ese es el gordo Marchena. ¿Y qué pasa ahí? Todos esos alguaciles y esos policías. ¿Cómo? No, que... Sucede que el carrito de Marchena que está en la Estrella Sadalá, no del área monumental, en la Estrella Sadalá, lo embargaron. ¿Usted sabe por qué lo embargaron? Por falta de pago. Tiene una deuda kilométrica con los dueños. Entonces ustedes saben, y si no lo saben lo van a saber, que en la campaña Rafaelito Marchena, el gordo Marchena, le entregó graciosamente al PRM y disfrazan eso de lo que hay del PRM, de que el comando operativo de Ulises Rodríguez. Yo no sé si es verdad eso, porque donde yo sé que Ulises tenía su comando era allá, frente a Terramón, ahí, donde estaba el comando de Luis, después que él ganó la alcaldía. Entonces siguió el de Luis y el del senador Daniel Rivera, que lo vi ayer, el doctor Rivera, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar el próximo domingo, ese no es el tema. Y entonces allá, pero que aquí él se lo entregó. Entonces ahora el gordo de Marchena, que se pasó todos los años del PLD, coqueteando con el PLD, con Monchi, y después entonces ¡zap!, se encaramó en el PRM. Pero ese tampoco es el tema. El tema es que el gordo de Marchena alega ahora que no es que debe porque él le entregó eso al PRM. Ajá.
¿Y dónde está el documento que el dueño te autorizó? Porque si alguien sabe cuándo se rentó y en qué condiciones se rentó ese local, fui yo que vi ese local ahí, que habían puesto una cafetería ahí, Mi Lugar se llamaba, y le dije, este es, y se hizo la gestión. Y él se mudó de donde estaba, por allá, por la Juan Pablo Duarte, para arriba ahí, y se mudó ahí. Entonces, él fue el que alquiló eso. Para él transferirle eso a PRM, sea Ulises, que no creo, y no tengo por qué defender a Ulises, pero no creo eso. Él tenía que tener una autorización de los dueños, pero no de boca, se lo entregué, no. Si él no buscó una autorización de los dueños para que le transfiriera ese contrato al PRM o a Ulises, a quien fuera, con quien está obligado, con quien tiene compromiso, es con los dueños. Y el responsable es él, y el embargado es él. Él quiere ahora echarle ese muerto al PRM porque estaba colaborando, él era un colaborador, él podía. Y ahora entonces anda huyendo y no quiere afrontar eso. Ulises no tiene nada que ver con eso. Ulises no tiene que ver con nada. PRM, eso es de boca. No, eso había que hacer un documento donde se le transfiriera ese local, ese contrato al PRM. ¿Y usted sabe quién era que tenía que firmar? Ignacio Paliza, presidente del PRM, y Carolina Mejía, que son los que representan legalmente a ese partido. Entonces, tú estás en el medio metido ahora, Gordo Marchena. Sale a responder y déjate de estar de irresponsable, de bultero como tú eres, echándole el lío al PRM y de que a Ulises. Yo no tengo nada que ver con eso, no. El que está embargado y el que te van a perseguir es a ti por esa deuda, no al PRM. Total, ese local que tú pasabas por ahí en campaña, ese local no lo usaron, era Gordo para demostrar su colaboración, un movimiento que él tenía, financiado por un empresario contratista del gobierno. Y ahora, eso te pasa, Gordo Marchena, por tú estar de bultero, por tú estar PRM, el oportunismo. Y ahora entonces tú quieres echarle esa mierda al PRM que bastante tiene con otras cosas, y tú quieres echarle eso a Ulises. Y yo soy de lo que digo que eso no, Ulises, el comando de Ulises estaba allá en la Juan Pablo Duarte, frente a Terramón, no ahí. Y, que yo se lo pasé al PRM. ¿Dónde está el documento? Si tú tenías un contrato con los propietarios, tú unilateralmente no podías pasarle eso a nadie. Tenía que estar autorizado por escrito con un notario y registrado que ellos aceptaban ese traspaso. Mientras tanto, tú eres el que te embargado y ese es un lío tuyo y te lo ganaste por estar de oportunista y de bultero. Cógelo ahí. Bueno, entonces, vámonos con la frase de la semana, señor director. Vámonos con la frase de la semana. Vamos a dejar esa cosita para el próximo domingo. La frase de la semana, señor director. Frase de la semana: sobre apagón España. Nunca había ocurrido una caída a cero. Lo dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. Vámonos con los números de la semana, los números, el económico. 5.75% mantiene tasa de política monetaria el Banco Central. Los números de la semana, el deportivo. 49.21 segundos fue el tiempo de Marileidy Paulino para llegar en primer lugar en los 400 metros del Grand Slam Track en Miramar, Miami. El regreso por todo lo alto de Marileidy. Vámonos ahora entonces con el regional, el internacional, perdón.
7 de mayo se inicia el cónclave para elegir el sucesor del Papa Francisco. 7 de mayo. Vámonos con el que sigue, el regional. 47 años de historia de la Universidad Católica Nordestana con 21.522 egresados en diferentes profesiones. El político, 3 son los poderes del Estado, según la Constitución. El senador Félix Bautista dice, no es verdad, el Ejecutivo controla. Lo dijo Félix y es verdad, y lo demostró en su exposición. Ahí está una muestra de que nosotros somos objetivos. Félix Bautista, citado con una foto en los números de la semana en El Político, en Repasando. Aquí no hay cuchillo para nadie. Los números de la semana. El general, 500 marines estadounidenses llegaron al país el 28 de abril de 65. Esta cifra se elevó en días a 42.000. Fueron 500 que llegaron y que a proteger los norteamericanos que habían aquí. Y después cuando se elevó a 42.000. Ahí está. La imagen de la semana. 1965. Sin comentarios. Ve ese letrero ahí. Fuera Yanqui de Quisqueya. PSD, Partido Comunista Dominicano. Era una fuerza política preponderante. Participó de manera muy activa en la Revolución de Abril. Eso originó también que los yanquis cogieran de pretexto. Están los comunistas, controlan la revolución, si lo dejamos va a haber otra Cuba. Y vino la intervención. Se quedan cosas. Uno de los operadores económico y político de Miguel Gutiérrez y el Chino Domínguez, que son nada más y nada menos que Adalberto Hinoa y Nelson Carela. Nelson Carela, ya no. Te tengo una foto, Carela, para que me desmientas. Te tengo una foto. No te preocupes, que te la voy a enseñar para ver si tú tienes escapatoria. Tú lo que tienes es que salirte del escenario. Salirte del escenario. Lejos que va a llevar a Carolina con una figura como tú y otros que no tienen la conducta tuya, ni la alianza con narcotraficantes, ni son agentes económicos ni políticos, de gente extraditado, pero que están desfasados, que no tienen chance de volver a reinar políticamente en este municipio y provincia de Santiago. Fue el resto del día, se quedaron algunas cosas, pero tienen vigencia. Yo regreso el próximo domingo. Vine con este de Torrijos, porque ahí en Panamá hay un pro-yanqui que le ha entregado otra vez parte del territorio de Canal para que tropas norteamericanas vengan ahí a Canal. Vine hoy a reivindicar al general de generales, Omar Torrijos Herrera. Nos vemos.